En gloria al Señor, mis amados, bienvenidos a una clase más de nuestro discipulado los miércoles y estamos muy contentos de poder finalizar en esta noche con el capítulo 6 de nuestra ah, confesión que hemos venido estudiando a lo largo de este último mes. Entonces, antes de comenzar con nuestra clase de esta noche, vamos a orar al Señor para poder entregar en sus manos este tiempo. Así que oremos al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de poder venir nuevamente delante de ti, Señor, congregarnos como tu iglesia para aprender de estas verdades bíblicas, Señor, que tú cincelas cada miércoles en nuestros corazones a través del estudio de la confesión, pero principalmente por el estudio de tu palabra, Señor, porque al final es tu palabra la que es autoritativa, la que habla a nuestras vidas y la que refrenda, Señor, cada uno de los enunciados de la confesión que simplemente, Señor, nos ayudan a nosotros a comunicar estas verdades eternas. Ayúdanos, Señor, en esta noche a poder comprender, a poder guardar en nuestro corazón cada una de estas verdades, Señor, de manera que la podamos aplicar a nuestra vida para poder vivir, Señor, conforme a lo que tú demandas de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Bien, mis hermanos, estamos hablando acerca del pecado y voy a pedirle que podamos prender nuestras cámaras para que podamos vernos, que podamos saber que todos estamos aquí y poniendo atención a la lección. Y les decía que estamos hablando acerca del pecado. Todos estos 5 párrafos que hemos venido estudiando hablan acerca del pecado, acerca de la caída del hombre, acerca de la remuneración que el hombre tiene a causa del pecado. Como dice Romanos 3:23, todos pecaron y todos están destituidos de la gracia. Eh, ese es um, ese es la paga que nosotros tenemos a causa del pecado. Bien, entiendo que algunos hermanos están ahí conduciendo todavía y está bien si no pueden prender su cámara por los momentos. Les decía que este capítulo nos habla acerca de la caída del hombre, su estado de pecado y de su remuneración a causa del pecado, la recompensa a causa del pecado. Vimos que la recompensa es la muerte. Entonces, en esta ocasión, vamos a ver el último párrafo de nuestra confesión. Déjenme abrir aquí el material. Y si usted recuerda, en la clase anterior vimos el resultado de la caída. Dentro del punto del resultado de la caída, vimos el pecado actual, cómo el pecado afecta actualmente nuestras vidas, su fuente siendo la corrupción original en nuestros corazones, y el ámbito es que se extiende a todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida nosotros estamos inclinados al mal a causa de ese pecado original. En este párrafo 5 vamos a hablar acerca del pecado remanente. Y esencialmente nos vamos a hacer la pregunta, ¿puede el cristiano, un cristiano verdadero, nacido de nuevo, regenerado en su corazón y en su naturaleza por el poder del Espíritu Santo, obrando a través de la palabra, puede el tal cristiano continuar pecando? Entonces, eso es lo que esencialmente vamos a estar contestando en nuestra clase de hoy con este párrafo 5, cuando miremos el pecado remanente. Para contestar esta pregunta, vamos a leer primero lo que nos dice este párrafo 5. Nos dice, la corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados, en aquellos que han nacido de nuevo,
en aquellos a quienes el Espíritu Santo les ha cambiado su corazón. El numeral 2 dice, y aunque aquella sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, es decir, la naturaleza de pecado sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, ella misma y sus primeros impulsos son verdadera y propiamente pecado. Analicemos en primer lugar este primer numeral. La corrupción de la naturaleza, es decir, el pecado original que venimos nosotros heredando a través de Adán y que por generación ordinaria, quiere decir por reproducción natural, a todos los que vinieron después de Adán, se les heredó esa naturaleza caída. Esta corrupción de la naturaleza, heredada en Adán, permanece durante esta vida en los que son regenerados, en aquellos que han nacido de nuevo. Acuérdense, cada vez que hablamos acerca de ser regenerado, estamos hablando de una persona que ha nacido de nuevo. Regenerado quiere decir que el Espíritu Santo hizo el milagro en su corazón de un nuevo nacimiento y lo trajo de muerte a vida para poder ver, para poder escuchar y para poder conocer la luz verdadera del conocimiento de Dios. Así que cuando hablamos de regeneración, estamos hablando del nuevo nacimiento. Pero ahí este numeral 1 lo que nos dice esencialmente es que el pecado original permanece durante esta vida en los que han nacido de nuevo. Es decir, que los que han nacido de nuevo todavía pecan porque esta corrupción original de la naturaleza todavía se encuentra en ellos. Todavía están en un cuerpo de maldad. Pero, pues esto dice la confesión. Como ustedes saben, lo importante es que dice la palabra del Señor. La confesión resume para nosotros lo que dice la Biblia, pero ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿De dónde sale este enunciado que encontramos aquí en la confesión? Sale de los siguientes textos que vamos a leer a continuación. Primeramente, de Primera de Juan 1, del 8 al 10. No sé si me puede ayudar Martita a leer. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pastor, pero ¿cómo es posible que un pastor pueda pecar? Juan nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Lo que Juan nos está diciendo acá es que si decimos que no tenemos pecado, somos unos buenos mentirosos. Sí, pero si confesamos nuestros pecados y decimos que sí, efectivamente somos pecadores, tenemos pecado todavía en nosotros. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué? Porque su palabra dice en Romanos 3:23, todos pecamos y todos estamos destituidos de la gracia. Su palabra dice en los Salmos que no hay justo ni uno solo, que Dios buscó entre la tierra, entre los hombres, quien estuviera libre de pecado y no encontró a ninguno. Entonces, que un hombre venga y diga que no tiene pecado, entonces ese hombre es mentiroso. Y entonces, ¿cómo puede el Papa afirmar que él no tiene pecado? Bueno, si el Papa afirma tal cosa, entonces el Papa es un buen mentiroso. Y perdóneme, pero no lo digo yo, lo dice Primera de Juan 8. Primera de Juan 1, del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, porque su palabra no está en nosotros. Miremos otro texto. Helen, si me ayuda leyendo ahí ese verso. Primera de Reyes 8:46. Si pecaren contra ti,
porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Mire qué tremenda esta afirmación que hace Reyes, que hace el libro de Reyes en el capítulo 8, verso 46. No hay hombre que no peque. Entonces estamos viendo un texto del Nuevo Testamento y un texto del Antiguo Testamento también. Así que indiferentemente en qué tiempo de la historia bíblica nos centremos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es concebido por los escritores y por el pueblo del Señor de que los hombres son pecadores, de que no hay hombre que no peque, porque el pecado está en nosotros a causa de nuestra naturaleza de corrupción. Salmo 130. Roberto, si me ayuda a leer ahí. ¿Me escuchan? Sí. ¿Verdad? Salmo 133. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Este Salmo 30 es aquel salmo que nosotros cantamos de lo profundo, oh Señor, clamo a ti. En el verso 3 dice, ja, que es una expresión para, es un diminutivo para Yahweh, es una expresión que habla del Dios Todopoderoso. Ja, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero a Dios gracias que Dios no mira los pecados, sino que mira el sacrificio de su Hijo para que nosotros podamos estar en pie delante de Él. Pero dice este salmo, si Jehová efectivamente mirara nuestros pecados, no hubiera uno solo que pudiera mantenerse en pie delante del Señor. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza de corrupción que nos hace pecadores, a pesar de que seamos regenerados. Miremos otro texto ahí en Primera de Reyes 8:46. Henry, si me ayuda a leer. Ok, Henry tiene problemas ahí con el micrófono y con la cámara. Namidia, si me ayuda a leer. Sí, Primera de Reyes 8:46. Ah, perdón, espérame, es el mismo verso. Salmo 143:2. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Ningún ser humano es capaz de ser justificado por él mismo delante de Dios. Es decir, ningún ser humano tiene la capacidad de ser hallado justo por sus mismas obras, por él mismo, delante de Dios. ¿Por qué? Porque todos los humanos son pecadores. Porque todo mundo todavía tiene esa naturaleza de corrupción, aún aquellos que han sido regenerados. Ahora leamos Romanos 7, del 14 al 25. Lurvin, si me ayuda a leer. Creo que tiene problemas ahí Lurvin también con el micrófono. Laura, si me ayuda a leer Romanos 7, del 14 al 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Esto hago. Apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Vamos a leer los siguientes versículos. Hermana Laura. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En nuestro interior sabemos que el hombre, por lo que nos dice la Biblia, está compuesto de un ser interior, que es su parte espiritual, y un ser exterior, que es su carne. Y estos dos seres se rigen por dos leyes diferentes, según lo que estamos leyendo aquí en este pasaje. Y Pablo dice que la ley de la carne lo lleva hacia el pecado, lo conduce hacia el pecado, mientras que la ley de su espíritu lo conduce a querer hacer el bien. Entonces, estas dos leyes, estas dos naturalezas, están enfrentadas entre sí y combaten continuamente, porque su mente, su parte espiritual, quiere hacer lo que es bueno delante de Dios, pero su carne está indispuesta, su carne quiere hacer lo que a ella le gusta, lo que a ella le deleita. Y note que lo que la carne quiere es totalmente opuesto a lo que Dios quiere. Lo que la carne quiere, aunque es deleitoso para ella, está opuesto, está en oposición directa a lo que Dios quiere. Entonces, lo que Dios quiere muchas veces no es lo mismo que nosotros queremos. Así que lo que la palabra de Dios nos llama a hacer, vamos a ver más adelante en otros textos, es a poder sojuzgar nuestra carne, a poder someter nuestra carne, los deseos de nuestra carne, a la ley de Dios, porque únicamente la ley de Dios es buena. Que alguien podría decir que esto es radicalismo y que esto nos lleva a negar nuestra propia felicidad y a ser miserables con tal de cumplir con la ley de Dios, con tal de cumplir con leyes y con tal de cumplir reglamentos que van en detrimento de nuestro propio deleite o de nuestra propia satisfacción. Pero la verdad de las cosas, como vimos en el mensaje del domingo, es que el hombre natural que no ha sido regenerado no puede distinguir entre lo bueno y lo malo. Y a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. De tal modo de que someter su carne a la ley de Dios y a la voluntad de Dios, ese hombre natural lo mira como algo malo. Y en cambio, apartarse de Dios y buscar las cosas que le dan deleite, que le dan placer a él, lo mira como algo bueno. Entonces no puede entender de qué manera sujetarse a la ley de Dios, lo va a llevar a sentirse satisfecho, lo va a llevar a sentirse feliz cuando lo que él quiere verdaderamente es aquello. Sin embargo, por esa distorsión que hay en su capacidad de distinguir el bien y el mal, a causa de que está ciego espiritualmente para ver la luz, está sordo para oír su palabra y es ignorante de todas las cosas que Dios está haciendo a su alrededor, no puede entender que la única manera en la que puede ser verdaderamente libre del pecado es siendo esclavo de Dios, esclavo de la ley de Dios. Y cuando somos esclavos de la ley de Dios y buscamos las cosas que Dios quiere para nosotros y cumplimos la voluntad de Dios,
en esa búsqueda de esas cosas espirituales, encontramos nuestra felicidad y nuestra satisfacción verdadera y total. La verdadera satisfacción del hombre está únicamente en cumplir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos hechos para glorificar a Dios y disfrutar de Él por toda la eternidad. Cumplir con la palabra de Dios, cumplir con la ley de Dios, cumplir con la voluntad de Dios, resulta en nuestra máxima satisfacción. Sin embargo, no podemos entenderlo hasta que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón completamente y tengamos ojos espirituales para ver estas cosas, oídos espirituales para escuchar el mensaje y conocimiento de parte de Dios, la sabiduría que es espiritual para poder discernir estas cosas, poder apartarnos de las cosas que nuestra carne desea, para desear las cosas espirituales, para desear las cosas de arriba, como nos dice Colosenses. Entonces estas dos naturalezas se enfrentan en el ser de un hombre. Y miren quién es el que está diciendo estas cosas. Pablo, el apóstol Pablo, está diciendo que dentro de él está el querer hacer el bien, pero que en su carne está el querer hacer lo malo. Y que estas dos cosas se enfrentan continuamente por hacer prevalecer su voluntad. La carne quiere lo que quiere y la parte espiritual busca las cosas de Dios. Entonces, ¿quién gana? ¿Quién gana? Pues al final tenemos que definir si un hombre ha sido nacido de nuevo, si un hombre ha sido regenerado, porque si un hombre ha sido regenerado, si un hombre ha nacido de nuevo, efectivamente es capaz de hacer morir esos deseos de la carne, como vamos a ver más adelante. Así que leemos nuestro último texto de prueba para esta primera parte, Santiago 3:2. No sé si Lucas me puede ayudar a leer este pasaje. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, ese es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí Santiago hace un caso muy interesante, ¿verdad? Si alguien es perfecto, entonces significa que es incapaz de ofender a otra persona, aún con las palabras que dice. Y si alguien puede refrendar sus palabras de manera que no ofende en algún momento con ellas, entonces ese hombre es capaz de refrenar todo su cuerpo. Pero ¿quién de nosotros no ha ofendido alguna vez con alguna palabra? Todos somos culpables de ofender muchas veces a muchas personas con una frase maldicha, no solamente con malas palabras, sino que al no saber filtrar nuestros pensamientos y presentarlos de una manera que no cause escándalo o que no confronte a una persona de una manera ofensiva. Sí, o con un gesto sin querer, como dice Roberto. Todos hemos ofendido en más de alguna ocasión a alguien con nuestras palabras. Entonces, eso evidencia también que si en cosas tan pequeñas nosotros no podemos refrenar nuestra boca, tampoco somos capaces de refrenar todo nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque la corrupción de nuestra naturaleza todavía está presente en nosotros. Ahora, correcto, hasta en bromas, dice Max. Ahora, esto puede llevar a una persona a hacerse o a poner de excusa de que, bueno, nuestra naturaleza entonces está en nosotros. Esa naturaleza carnal y pecaminosa está en nosotros. Y pues no podemos evitar que somos pecadores. ¿Para qué siquiera mortificarse tratando de no pecar si siempre vamos a pecar, si siempre el pecado va a estar presente ahí por la corrupción de nuestra naturaleza? Pero vamos a ver que aunque nuestra naturaleza corrupta
prevalece, es nuestro deber como cristianos ahora, por la gracia y el poder del Espíritu Santo, traer a muerte esos pecados y prevenir que salgan a flote. Y de eso trata nuestra siguiente sección. Vamos a leer el segundo numeral de este párrafo 5, que dice: y aunque aquella sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, es decir, la naturaleza de corrupción ha sido perdonada por Cristo. Cristo en la cruz del Calvario murió de una vez por todas por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y esa muerte de Cristo fue suficiente para perdonar nuestro pecado y para presentarnos justos delante del Padre. Y ahora, gracias al poder de Cristo, que nos salvó de la muerte, que nos pasó del reino de las tinieblas al reino de la luz, el poder de Cristo nos da la capacidad de poder mortificar nuestra naturaleza de corrupción. Es decir, hacerla morir, traerla a muerte, de manera que esté ahí adormitada, mientras nosotros nos ocupamos de las cosas espirituales. Sin embargo, ella misma, el hecho de que, ok, esa naturaleza puede ser mortificada, sin embargo, todavía está en nuestros miembros, dice Pablo en Romanos 7. Y solo por el hecho de que está ahí presente en nuestros cuerpos que están afectados por el pecado, porque nacimos con ese pecado, porque después de Adán, todos los hombres que han nacido hasta este momento, hasta el último bebé que acaba de nacer en este segundo, viene heredando esa desobediencia original. Esa naturaleza está ahí, y aunque nosotros por el poder del Espíritu Santo podamos mortificarla y hacerla dormir, simple y sencillamente porque está ahí, es pecado en sí misma. O sea, este cuerpo está lleno y está saturado de pecado. Y sus primeros impulsos son verdaderos y propiamente pecados. Cualquier cosa que procede de esa naturaleza corrupta es en sí mismo pecado. Entonces, leamos algunos de los textos de prueba. Max, si me ayudas leyendo ahí el Salmo 51 del 4 al 5. ¿Cómo dice? Pues, disculpe que estaba grabando, pero estaba Ahí, escuchando siempre. Salmo 51 del 4 al 5. Ok, dice, contra ti solo he pecado, y aquí he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Sí, este texto, ¿verdad?, nos muestra cómo hemos sido concebidos en pecado y aún desde la concepción venimos heredando ese mismo pecado. Max, léete ese Proverbios 22:15. Ahorita. La necesidad está ligada en el corazón. La necedad. Perdón. Es que no puedo ver bien. La necedad está ligada por el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Wow. Sí, muchas veces decimos, ¿verdad?, no, este es un buen muchacho. Proverbios 22:15 nos dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Aún desde edad muy temprana, los jóvenes evidencian que son pecadores, que hay pecado en sus vidas. ¿Por qué? Porque nacemos en esta condición, somos concebidos en esta condición. Efesios 2:3. Robert, si me ayuda a leer ahí. Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo,
en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este es el estado del hombre natural. Le da rienda suelta a la ley de su carne. Le da rienda suelta a su naturaleza corrupta. Pero Romanos 7, del 5 al 6, nos dice Pablo nuevamente. Gerard, ¿me puedes ayudar a leer? ¿O va manejando todavía? No. Entre los cuales también, Romanos 7, 5, 6 va. Sí. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De todo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Amén. Aquí encontramos algo muy interesante que nos dice Pablo. Mientras estábamos en la carne, esto es, mientras no habíamos nacido de nuevo, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Es decir, que mientras el Espíritu Santo no había entrado en nuestro corazón para cambiarlo y para darnos una nueva naturaleza, lo que nosotros hacíamos era dejarnos llevar por nuestras pasiones pecaminosas. Y por pasiones pecaminosas, hermanos, tenemos que entender que no solamente nos referimos a relaciones inmorales, a alguien que esté en adulterio o en fornicación. Una pasión pecaminosa también es darle rienda suelta a los ídolos. Cuando el hombre natural, por su propia naturaleza, prefiere ir y servir a los ídolos que buscar las cosas que son de Dios. Prefiere ir al estadio, prefiere quedarse en su casa viendo el partido de la H, en lugar de estar en la reunión de discipulado, en lugar de estar en el culto al Señor, en lugar de estar en la escuela bíblica, prefiere esas cosas que son del mundo. Esas son las pasiones pecaminosas. Pasiones pecaminosas es no poder refrenar su apetito de la glotonería y de las cosas que llevan a la destrucción de su cuerpo. Pasión pecaminosa es dejarse llevar por su ira, dejarse llevar por sus sentimientos y tomar decisiones viscerales que van en detrimento de su propia vida. Esas son las pasiones pecaminosas. Cuando las cosas del mundo, las cosas de nuestra carne, nos dominan por encima de las cosas espirituales. ¿Se da cuenta? Entonces dice que el hombre natural vive de esta manera. Se deja llevar por sus pasiones pecaminosas. Pero ahora, dice Pablo, ahora estamos libres de la ley, de esa ley de nuestros miembros. ¿Por qué? Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. O sea, ahora estamos libres de la ley del pecado porque morimos a ella. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. ¿Sí? Cuando el Espíritu transformó nuestro corazón, el viejo hombre carnal y pecaminoso que se dejaba llevar por sus pasiones pecaminosas, murió. Y ahora el nuevo hombre sirve bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Cuál es el régimen viejo de la letra? El régimen viejo de la letra es el mandamiento antiguo que decía, alma que pecare, esa morirá. Pero el nuevo régimen del Espíritu nos dice, por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios para que nadie se gloríe. ¿Sí? Así que ahora, en el régimen nuevo del Espíritu Santo, aunque somos pecadores, no moriremos como decía la letra, sino que tenemos salvación. Pero no por nosotros, sino que porque fue una dádiva dada por Dios. Entonces, mis hermanos,
Hay una clara distinción acá entre lo que significa ser un hombre carnal y lo que significa ser un hombre espiritual. Esta doctrina del pecado nos lleva a nosotros a examinar nuestra propia vida. ¿Cómo es nuestra vida actual? Mi hermano, ¿te estás dejando llevar tú por tus pasiones pecaminosas? ¿O estás viviendo sujeto y sirviendo bajo el régimen nuevo del Espíritu? Lo que hace la diferencia entre un hombre carnal y pecaminoso y un hombre nuevo que ha nacido de nuevo y que está bajo el régimen del Espíritu, es que lo domina. ¿Qué te domina a ti? ¿Te dominan todavía estas pasiones pecaminosas? Entonces yo siento decirte, por Romanos 7, 5 y 6, que tú no has nacido de nuevo, que tú no eres una persona regenerada. Tú estás todavía viviendo bajo el régimen viejo de la letra. Pero si tú no te dejas llevar por las pasiones pecaminosas y en cambio estás sirviendo bajo el régimen nuevo del Espíritu, entonces efectivamente esas obras que tú haces al estar sujeto al régimen nuevo del Espíritu evidencian que tú realmente has nacido de nuevo. Por esa razón es que yo no puedo entender ni puedo avalar, hermanos, que hayan personas que se digan cristianas, reformadas y de sana doctrina, que andan dándole rienda suelta a sus pasiones pecaminosas, que andan viviendo como cualquier mundano, pero dicen que son cristianos. Esto es inconsistente, es incongruente con lo que nosotros vemos en la Escritura, con lo que la Escritura nos dice que es nacer de nuevo y vivir una vida nueva en Cristo. Y es más parecido a lo que es estar en la carne. ¿Sí? ¿Se da cuenta entonces que Pablo hace una diferenciación entre una cosa y otra? Y luego llegamos a Romanos 8, del 3 al 13. Vamos a ver quién no ha leído todavía. Vamos a pedirle a Namidia que nos pueda ayudar a leer esta porción. Romanos 8, del 3 al 13. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Amén. Ni tampoco. Amén. Entonces, Dios nos dio la ley. Dios le dio la ley a Israel. Desde el Sinaí, desde allá en el Antiguo Testamento, en Éxodo 22, encontramos a Dios dándole la ley a Moisés para que su pueblo pueda vivir bajo estos estatutos morales. Y en su ley él estableció sus mandamientos, en los que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos, no usarás mi nombre en vano, guardarás el día del Señor, honrarás a tu padre y tu madre, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. ¿Cuál me hace falta? No, siempre me falta uno, pero bueno, entendemos que esa es la ley de Dios. Para los fariseos, la ley de Dios fue dada como un checklist de parte de Dios en el que tenían que cumplir con todas estas obligaciones. Sin embargo, ninguno de ellos, como dicen todos los textos de prueba anterior, fue capaz de cumplir con estas cosas. Porque no solamente es cumplir con el mandamiento, sino cumplir con todo lo que el mandamiento representa. Entonces, en ese sentido,
Nadie, absolutamente nadie es capaz de cumplir con estos 10 mandamientos. Jesús nos enseñó cuál era la implicación de estos mandamientos. Pero no solamente es no matarás. Jesús dice, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo digo que cualquiera que odiara a su hermano en su corazón ya ha cometido homicidio contra él. Entonces no solamente es no matar, o sea, hay un montón de implicaciones acerca de ese mandamiento. Oíste que fue dicho, no adulterarás, pero solo con ver a una mujer ya adulteraste en tu corazón. Entonces, si eso es así, si no solamente es el mandamiento, sino que tiene que ver con todas las implicaciones de lo que ese mandamiento trae, ¿quién de nosotros es capaz de cumplir con los 10 mandamientos? Ninguno. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para darnos una ley que no podíamos cumplir? El propósito de Dios para darnos una ley que no podíamos cumplir era que nos diéramos cuenta de qué tan pecadores somos y que estamos condenados totalmente a muerte, porque no podemos cumplir con el estándar de Dios de perfección y de santidad. No podemos. Entonces estamos fritos, listos y servidos para irnos al infierno. ¿Cómo podemos cumplir con esta ley? Esta ley es para condenarnos, para darnos cuenta que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y al darnos cuenta de eso y aceptar nuestra condición de pecador, que podamos abrir nuestros ojos para ver que hay uno que sí es capaz de cumplirla. Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo nuestro Señor fue capaz de cumplir con toda esa ley. Y Él cumplió a cabalidad toda esa ley, de modo que ganó para nosotros la justicia, ganó para nosotros el derecho de que su bondad y su perfección fuera aplicada a nosotros para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna. Jesús cumplió la ley por nosotros, porque nosotros éramos incapaces. Entonces, su justicia se cumplió en nosotros. Y ahora, los que creemos en Cristo, los que creemos en su sacrificio, ya no andamos conforme a la carne. Ya esa ley no nos puede condenar más, porque ahora andamos en el Espíritu. Creemos en la justicia, en la rectitud, en la santidad y en la perfección de Cristo Jesús, que nos ganó ese derecho a nosotros. Entonces la ley no nos condena más, sino que la ley nos ayuda a santificarnos. Pero aquellos que todavía siguen pensando que por sus buenas obras y por cumplir todos los 10 mandamientos pueden ser salvos, todavía están bajo la carne, todavía están bajo la ley. Para estos, el ocuparse de esa ley es muerte. El ocuparse de las cosas de su carne es muerte. Pero para aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús como el único Salvador suficiente y capaz de cumplir esa ley, nosotros nos ocupamos de las cosas del Espíritu. Y esto nos trae vida y nos trae paz, porque sabemos que Él ya cumplió esas cosas por nosotros y nos ganó la rectitud y nos ganó la salvación. Ahora nosotros tenemos un compromiso espiritual por vivir bajo ese estándar. Pero los hombres que todavía no han entendido esa realidad, viven bajo la ley pensando que sus buenas obras les puede ganar la salvación. Y al final de sus vidas, mueren pensando que son buenos porque cumplieron con la ley, pero se dan cuenta que dejaron por fuera un montón de cosas por cumplir, porque eran incapaces de cumplir. Entonces, su final es un final de muerte. Luego nos dice, siguiendo con ese versículo, del 8 al 13, Laura, si me ayuda a leer. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si Ahí hacemos una pausa. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que estas preposiciones, estas conexiones que vimos en la clase de hermenéutica, son muy importantes porque acentúan un pensamiento que está aquí. Y ese pensamiento es que un hombre puede engañar al pastor y puede engañar a la iglesia pensando que ha nacido de nuevo, que ya no vive según la carne, sino que vive según el Espíritu. Entonces, por eso Pablo deja esta cláusula aquí abierta y le dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si de verdad han nacido de nuevo, si de verdad han sido regenerados, entonces ustedes pueden vivir según el Espíritu y no según la carne. Pero si eso no es cierto, ustedes siguen viviendo en la carne. Continuemos ahí, hermana. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Lo que está diciendo Pablo acá es que solamente aquellos que tienen el Espíritu Santo de Dios dentro de ellos pueden hacer morir estas obras de la carne. Solamente aquellos que efectivamente han nacido de nuevo pueden repudiar el pecado, hacer morir esas obras de la carne y vivir para Dios. Aún así, alguien puede fingir tener un nuevo nacimiento y por disciplina propia alejarse del pecado y no participar más de él, aunque participa de muchos otros pecados, pero por lo menos no de pecados visibles, no de una manera visible, ¿verdad? Y puede fingir ese nuevo nacimiento. Pero al final nos vamos a dar cuenta si es cierto, si su conversión era genuina, si su regeneración era verdadera, porque los que verdaderamente tienen el Espíritu Santo dentro de ellos, los que verdaderamente han nacido de nuevo, esos resucitarán en el día final. Los resucitarán para vida eterna. En cambio, los que no tienen el Espíritu, aunque pudieron fabricar la experiencia y aunque en apariencia aparentaban ser nacidos de nuevo, en el día final van a resucitar, pero van a resucitar para una condenación eterna. Así que mis hermanos, el hombre que ha nacido de nuevo y que tiene el Espíritu Santo adentro puede hacer morir esa naturaleza corrompida. Puede apartarse de los deseos de la carne para buscar los deseos del Espíritu. Sin embargo, tenemos que entender que lo que nos está tratando de comunicar Pablo en este texto de Romanos y todos los otros versos que leímos, así como el enunciado de la confesión, es que a pesar de que podemos hacer morir esas obras de la carne, no debemos confundirnos pensando de que ya no somos pecadores porque hemos nacido de nuevo. Seguimos siendo pecadores porque aunque logramos mortificar ciertos pecados, aún esa naturaleza corrompida habita en nuestra carne. Y de tanto en tanto crea impulsos, crea sentimientos, crea pensamientos que son pecados en sí mismos porque provienen de esa naturaleza corrompida, no provienen de la nueva vida en fe. Y la Biblia dice que todo lo que no proviene de la fe es pecado. ¿Sí me doy a entender, hermanos?
Sí, pastor. Y si no, pues ahí al final abrimos el tiempo para preguntas. Así que, Alejandro, ya que está por acá, ayúdame a leer Gálatas 5, del 16 al 24. Dice, Gálatas 5, del 16 al 24, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Ok, entonces mire qué tremendo lo que dice. Todavía falta la otra parte, porque estas son las obras de la carne. Después vamos a ver cuál es el fruto del Espíritu. Pero aquí es donde contestamos la pregunta, pastor, si el pecado está en mí, toda la naturaleza corrupta todavía está en mí, ¿para qué siquiera intentar no pecar si el pecado está en mí? Que Gálatas 5:16 nos dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero este es un mandamiento que es únicamente para aquellos que han nacido de nuevo, porque el hombre que no ha nacido de nuevo, es imposible que pueda andar en el Espíritu. Pero aquel que ha nacido de nuevo, sí puede andar en el Espíritu. Y se le exige no satisfacer los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque ya moriste a esa naturaleza. Ya Cristo te resucitó de esa naturaleza pecaminosa y corrupta. Te dio una nueva vida en el Espíritu. Y entonces ahora ya no tenés que andar satisfaciendo esos deseos de la carne. Pastor, ¿cuáles son esos deseos de la carne? Los deseos de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Esas cosas son los deseos de la carne. Entonces, si un cristiano que ha nacido de nuevo, que dice que tiene la nueva naturaleza en él mismo, ¿verdad? Que vive en el Espíritu, está practicando alguna de estas cosas, mis hermanos, nosotros tenemos inmediatamente que ser sospechosos y tenemos que dudar si esa persona verdaderamente ha nacido de nuevo. Y si alguno de ustedes, a pesar de que tenga 20, 30, 50 años en la iglesia, todavía se encuentra participando, esto es practicando adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría y aún hechicería. ¿Qué quiere decir hechicería acá? Pues no solamente se aplica a ir a buscar brujos para que le hagan un trabajito ahí. Hay muchas maneras en las que nosotros podemos participar de hechicerías. Cuando participamos de las obras de las tinieblas, cuando vemos cosas que promueven el ocultismo, cuando participamos de celebraciones que rinden culto a las cosas paganas, cuando nosotros andamos ahí de supersticiosos pensando que el horóscopo nos puede predecir la fortuna, eso es hechicería también. Cuando andamos de supersticiosos pensando que un hilo rojo en el brazo de un bebé lo puede librar de que le hagan mal ojo, eso es participar de hechicería. Nuestro pueblo es muy supersticioso por costumbre, ¿verdad? Eso está arraigado lastimosamente a la cultura y hay muchas cosas, muchas prácticas que nosotros tenemos que consultar a la luz de la palabra, si son buenas hacerlas o si debemos abstenernos de practicarlas, porque definitivamente caen dentro de la categoría de hechicería. Entonces, como cristianos nacidos de nuevo, que tenemos la nueva naturaleza y la nueva vida en Cristo, no podemos participar de estas cosas. Si usted mira a un cristiano que dice que es cristiano, que ha nacido de nuevo, que fue bautizado y que ahora es una nueva criatura, pero está en adulterio, está en fornicación,
está en inmundicia, habla malas palabras, tiene malas prácticas corruptas, es un lascivo, pasa ahí viendo mujeres y viendo pornografía. Se deja llevar los ídolos, nunca va a la iglesia por estar en el estadio. En vez de escuchar la prédica, prefiere estar oyendo conciertos de músicos mundanos. Participa de prácticas ocultas. Se mete en las series de Netflix que tienen que ver con estas prácticas ocultas. Tiene enemistades que no puede reconciliar. Hermanos, un cristiano no puede estar peleado con otro cristiano. Y hay iglesias donde hay hermanos que han pasado décadas que no se hablan a causa de que en un convivio el hermano no le quiso servir frijoles al otro hermano. Y viven en enemistad toda su vida. Y constantemente están buscando pleitos. Van a un restaurante y no le dan el descuento de la tercera edad y arma un pleito en el restaurante porque eso no es un cristiano. El cristiano verdadero nacido de nuevo es un pacificador por naturaleza. Cristianos que están, que son terriblemente celosos, con esos celos tóxicos, enfermizos, que proceden de la desconfianza y que proceden del egoísmo, que es iracundo, que no puede controlar su ira, que es peleonero, que anda buscando hacer divisiones y que anda enseñando lo que él piensa que es correcto. Aquellos hermanos que dicen, sí, el pastor enseña esto, pero yo creo que es así. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo siento en mi corazón. Por definición, una herejía es algo que se aleja de la realidad bíblica, de la realidad escritural. Y la mayoría de las herejías comienzan como yo sentí. Yo vi en un sueño. El Señor me mostró. Así comenzó la herejía del mormonismo, de los testigos de Jehová, de los adventistas. Todos ellos vieron visiones, vieron ángeles en visiones. Se les reveló una profecía en las que le daban una nueva instrucción que, por cierto, contradice a la escritura. Entonces, mis hermanos, si somos cristianos nacidos de nuevo, no podemos estar participando en estas cosas. Y si usted mira a un cristiano que está participando en estas cosas, sin arrepentirse, sin sentirse dolido a causa de su pecado, tenga por seguro 100% que esa persona no ha nacido de nuevo. Que nadie quita que en algún momento por ignorancia o porque nos descuidamos de los medios de la gracia, nosotros vayamos a caer en una de estas cosas. Sin embargo, el verdadero cristiano siente el dolor, la amargura y el peso del pecado. Y busca arrepentirse de esas obras de la carne, busca hacer morir esas obras de la carne y santificarse para Dios, volver a estar con sus hermanos. Ese es el espíritu de un verdadero cristiano. Entonces, esas son las obras de la carne. Ahora miremos el otro lado. Oh, mis hermanos, me hizo falta ahí. Leímos Vamos a hasta leer. el 20. Sí. Sería el 21 al 20. Del 21 al 24. Vamos a poner aquí la Biblia para que me ayude a leerlo ahí, Alejandro. Gálatas 5:24, ¿verdad? Del 21 al 24. Ay, todavía agrega, todavía nos hicieron falta obras de la carne. Lea, Alejandro, ahí, del 21 al 24. Hola. Perdón. Ok, seguimos con las obras de la carne. Dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías
y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu. Para ahí. Nos dice también, agrega a la lista, envidias, homicidios, que vimos que no solamente es no matar, sino que el Señor Jesús nos dice odiar a nuestro hermano, borracheras, orgías y cosas semejantes. Cuando habla aquí de cosas semejantes, está hablando de prácticas inmorales. Nos referimos a cosas que tienen que ver, que tienen esta connotación sexual, como lesbianismo, homosexualismo y todas las cosas que se derivan, que nosotros ya sabemos, de todas estas prácticas sexuales impías. ¿Verdad? Dice Pablo, los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican estas cosas no son hijos de Dios, no tienen el Espíritu Santo dentro. Por lo tanto, cuando Cristo venga a juzgar a vivos y muertos, ellos no van a resucitar para vida eterna, sino que van a resucitar para condenación. Entonces ahora pone el contraste y nos muestra cómo debería verse el fruto del Espíritu en un cristiano. Alejandro. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ok. No sé, hasta el 24, ¿no? No, pero está bien. Concluimos con el 24 y dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y ustedes saben que siempre hemos hecho burla de esto, ¿verdad? Porque vemos a aquellos que andan con soy de Cristo y andan cometiendo cualquier clase de fechorías. Entonces, todos quieren ser de Cristo, pero mire lo que hacen los que son de Cristo. Crucifican la carne con sus pasiones y deseos. Hermano, si usted está continuamente crucificando la carne con sus propias pasiones y sus propios deseos, usted es de Cristo. Pero si no, si esta no es su realidad, entonces téngalo por seguro que la Biblia afirma que usted no es de Cristo. ¿Por qué? Porque los que son de Cristo viven crucificando sus pasiones y sus deseos. Y entonces el fruto visible, lo que podemos ver en los hermanos que han nacido de nuevo, es que tienen paz, gozo, benignidad, amor y todas las cosas que nos menciona Gálatas. Entonces, volviendo a nuestra enseñanza, vamos a ver dónde nos quedamos. Por aquí. Proverbios 15:26. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Déjenme ver. Sí. Vemos acá en varios pasajes de la Biblia cómo muchas veces estos impulsos de nuestra naturaleza corrupta salen a luz y son por sí mismos pecados. Entonces, podemos decir, hermanos, que aunque nosotros podamos mortificar muchos de estos deseos y todas estas cosas propias de nuestra naturaleza corrupta, aún permanece en nosotros esa herencia de pecado, y solo porque permanece ahí
El pecado está en nosotros, aunque seamos regenerados. Ahora, eso no nos da una excusa a nosotros para dejarnos llevar por el pecado. ¿Por qué razón? Porque el hombre natural, el hombre carnal y pecaminoso, es el que vimos que se deja llevar por las cosas de la carne. Pero aquel que ha nacido de nuevo continúa creciendo en las cosas espirituales, continúa viviendo la vida espiritual, y el fruto de esa vida espiritual es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, y contra estas cosas no hay ley. A pesar que el pecado habita en nosotros, nosotros tenemos que vivir como una nueva criatura. Así que quiero terminar con un breve resumen de lo que nos dice a nosotros este último párrafo del capítulo 6 de la confesión. Y es que afirma la realidad del pecado remanente, del pecado que aún queda en nosotros. Y esta es la verdad de que el pecado permanece en cada uno de nosotros como creyentes. Los hombres más justos y santos en el mundo son pecadores porque nacieron de Adán. Ninguno de ellos ha nacido del Espíritu. Es decir, engendrado por el Espíritu, así como Cristo Jesús. Ninguno. Por lo tanto, todos ellos son pecadores. En el proceso afirma además que la corrupción original de nuestra naturaleza es realmente pecado en sí misma. Y esto lo vimos en los textos de prueba y en la definición misma de pecado dada por Juan. ¿Qué es el pecado? Juan contesta contundentemente en 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es pecado? Dice el catecismo. Cualquier falla en conformarse a la ley de Dios o cualquier transgresión, cualquier falta en contra de la misma. Y esto es lo mismo que nos está diciendo aquí 1 Juan 3:4. Finalmente, cuando hablamos de la carne, en la Biblia este término, la carne, se utiliza con relación a la naturaleza humana caída. Esta es descrita en muchos versos como pecaminosa. Nuestra carne, nuestra naturaleza humana caída está llena, está infestada por el pecado. Si nuestras naturalezas corruptas son pecaminosas, entonces, por supuesto, aún sus primeros impulsos son pecaminosos. Nosotros somos pecadores no porque practicamos el pecado, sino que porque el pecado está en nosotros. Entonces, a esto se refiere R.C. Sproul cuando dice no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. O sea, ya por naturaleza somos pecadores. El pecado está en nuestra carne. Finalmente, terminamos con unas breves aplicaciones. Nosotros tenemos que saber, hermanos, que la razón por la que doctrinas están impresas en cada capítulo de la confesión es para combatir a una herejía que históricamente se dio en la iglesia. Y el propósito específico de este párrafo es poder combatir a un grupo de falsos cristianos que se llamaban antinomianistas, que estaban en contra de la ley de Dios, diciendo que la ley de Dios no prevalece en nuestros días y que lo que prevalece es la gracia. Por lo tanto, ningún creyente está obligado y está sujeto a cumplir la ley, negando de esa manera que los humanos somos incapaces de pecar, porque la gracia de Dios no mira ya el pecado, sino que Dios solamente es amor. Y esto nos lleva a darnos cuenta, por todos los textos de prueba que leímos, que efectivamente somos pecadores desde que somos concebidos. Sin embargo, también la Biblia nos dice de que así como somos pecadores, somos salvos también únicamente por la gracia de Dios y no por nuestras obras. La enseñanza de este último párrafo es importante porque nos libra de dos extremos. Por un lado tenemos el perfeccionismo, por el otro lado tenemos el fariseísmo. El perfeccionismo lo que
nos dice es que mientras que la norma del cristiano sigue siendo la perfección, estamos claros que ninguno es capaz de alcanzarla en esta vida. ¿Verdad? Dios dice en 1 Pedro, sed santos porque yo soy santo. Y esa es la norma para nosotros. Nosotros tenemos que procurar ser santos porque Dios es santo. Pero estamos claros que ninguno de nosotros puede alcanzar eso en esta vida, porque la naturaleza corrupta nos impide ser totalmente santos. El perfeccionista piensa que si pecamos, no somos cristianos. O somos cristianos de segunda categoría. Entonces el perfeccionista piensa que a menos que dejemos el pecado absolutamente, entonces ahí en ese momento podemos llegar a ser santos. Sin embargo, eso nunca va a llegar porque el pecado aún permanece en nuestros miembros, como dice Pablo en Romanos 7. Por otro lado, tenemos el fariseísmo, que piensa que porque cumple con todos los requisitos de la ley, él no peca. Y así de esta manera evita encarar su propia y su más profunda depravación. Entonces el perfeccionista está tratando de ser perfecto y de llegar a ese estándar, dejando de pecar según él, porque solo esa es la única manera de poder cumplir con la ley de Dios. Por otro lado, el fariseo piensa que por sus obras externas, él puede alcanzar el pecado. El perfeccionista se queda corto de cumplirlo porque no puede llegar a esa perfección y el fariseo piensa que ya lo ha alcanzado. Y los dos son lo mismo, son exactamente lo mismo. Son las dos caras de la misma moneda. ¿Verdad? Ninguno de ellos puede alcanzar este estándar porque este estándar no está puesto para ser alcanzado por nosotros en esta vida. Está puesto para que nosotros luchemos y perseveremos por alcanzarlo. Pero no lo vamos a poder alcanzar. ¿Por qué? Porque no es por nuestras obras, sino que es por la obra y por la justicia perfecta de Cristo Jesús. La ley de Dios en ese sentido está vigente para nuestros días y aplica aún para nosotros, porque es la ley de Dios la que regula nuestra naturaleza misma, así como sus motivos internos y fundamentales y sus primeras acciones. ¿Cómo podemos saber que nos estamos apartando de Dios? Porque la ley impresa en nuestros corazones nos dice a nosotros lo que es bueno y lo que es malo, lo que deberíamos de estar haciendo y lo que estamos haciendo ahora. Y todo aquel que es creyente puede tener la convicción en su mente y en su corazón que lo que está haciendo, que las decisiones que están tomando van en contra de la ley de Dios. Uno puede saber esas cosas. Cuando uno se siente inseguro, cuando uno no puede ver las cosas con claridad, cuando sabe que algo no está bien, muchas veces el Espíritu Santo redarguyéndonos en nuestro corazón para que vayamos a las Escrituras y sujetemos a nuestra carne por medio de las Escrituras y el poder del Espíritu Santo actuando en ellas, en nuestro corazón, para llevar cautivos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos a la obediencia a Cristo Jesús y que hagamos aquello que es grato, agradable y perfecto delante del Señor. Amén. Así es como el Espíritu Santo nos consagra. Así que mis hermanos, esta doctrina del pecado, aunque yo sé que para muchos puede ser fuerte, y créanme, hay muchos hermanos que se han retirado de la iglesia porque dicen en esa iglesia solo predican pecado, solo le machacan pecado todos los días y pecado y pecado y pecado y no predican de otra cosa. Hermano, ¿de qué otra cosa vamos a predicar si ese es el mal que nos atañe a todos? Ese es el enemigo a vencer. Tenemos que predicar del pecado todas las veces, porque todos pecamos y porque todos necesitamos el perdón de Dios y todos necesitamos vivir esta vida y santificarnos en esta vida para la gloria de Dios. ¿Qué nos impide que nosotros alcancemos eso? El pecado. El pecado es nuestro mayor enemigo, por tanto no podemos dejar de predicar de él. ¿Por qué? Porque todos los días pecamos. Pecamos hasta con respirar, dice un pensamiento puritano.
Entonces tenemos que hablar de estas cosas, tenemos que enseñar de estas cosas. Si somos cristianos, si hemos nacido de nuevo, nosotros vamos a hacer morir las obras de la carne y vamos a caminar en el Espíritu. Pero si no hemos nacido de nuevo, es imposible que nosotros caminemos en el Espíritu y mortifiquemos las obras de la carne. ¿Por qué? Porque somos carnales y el hombre carnal busca satisfacer sus pasiones carnales. Así que mis hermanos, esta doctrina del pecado no está puesta en la confesión para criticar o para, ¿cómo le dijera? Para exaltar quizás el celo reformado, sino que está puesta ahí para humillarnos a nosotros y darnos cuenta de que somos pecadores. Y de que no importa si es que estamos en un pecado de inmoralidad sexual o estamos en un pecado de mentira o en un pecado de dejarnos llevar por nuestros ídolos, todos somos pecadores y todos necesitamos la obra perfecta de Cristo. Así que mis hermanos, la doctrina del pecado nos mantiene a nosotros humillados para recordar que las cosas buenas que tenemos de parte de Dios, nuestra santidad, nuestra vida eterna, nuestra nueva vida en Cristo, el perdón, la justicia, todas esas cosas que recibimos en Cristo Jesús no son por nosotros, porque nosotros somos pecadores, malvados, depravados por naturaleza. Todo lo bueno que tenemos es única y exclusivamente por Jesús. Y si nosotros no recordamos que somos pecadores, más temprano que tarde, vamos a estar dependiendo de nuestras obras y pensando que es por lo que nosotros hacemos que las cosas no salen bien, que nosotros tenemos provisión espiritual y provisión material. El mensaje del evangelio tiene como propósito humillar al pecador, exaltar a Cristo y promover su palabra. Así que mis hermanos, no nos olvidemos nunca de eso. No nos olvidemos nunca que somos pecadores y que necesitamos la gracia de Dios todos los días y que todo lo que tenemos es únicamente por su gracia. No hay nada bueno en nosotros. Lo único bueno en nosotros es Cristo. Porque el día en que nosotros nos olvidemos de eso, nos estamos poniendo a nosotros por encima de Cristo. Y debemos luchar. Debemos perseverar, hermanos, porque eso realmente no pasa. Así que mis hermanos, con eso terminamos nuestra clase de esta noche. Yo quisiera saber si hay alguna pregunta. ¿Alguna observación? Lurbin. Pero Lurbin no tiene micrófono, ¿verdad? Tal vez si le escribe por ahí, Lurbin, y así la podemos abordar. Le voy a decir yo una, pues. Vaya. Dijo que obviamente un cristiano no puede estar enojado con otro cristiano, ¿no? Uh-huh. Y sería exactamente el mismo caso para con los inconversos, que por ejemplo cuando uno viene a los pies de Cristo, ¿verdad? Y se gana a todos los que consideraba a sus hermanos de otra madre, ¿verdad? Que consideraba a sus mejores amigos, Uh-huh. vienen y se convierten en sus enemigos. Entonces, de esa misma manera uno tiene que buscar estar en paz con ellos, o no sé, porque, o sea, yo estoy consciente de que uno no puede quedarse, ya lo hemos hablado varias veces, que uno no puede quedarse con que no, yo no tengo nada contra ellos, allá ellos, ¿verdad? Usted lo ha mencionado, que uno no puede quedarse con eso, aunque le hayan hecho el mal a uno, Uh-huh. uno puede quedarse como que allá ellos, si quieren pedir perdón, ¿verdad?
Ujú. Pero cuando es gente bueno, que es gente peligrosa, gente que inclusive en algún momento quiso hacerle daño a uno, siempre uno tendría que buscar primero esa obediencia a Dios, y esa obediencia a Dios es también buscar esa paz con esas personas. Sí, pienso que, bueno, la Biblia nos llama, hermano, a ser pacificadores, a perdonar, ¿verdad? A hacer el bien a todos los hombres, sin excepción, principalmente a los de la familia de la fe. Pero tenemos que ser también astutos como las serpientes y mansos como la paloma. Entonces, no sería muy sabio que sabiendo que tu vida está en peligro, tú vayas a meterte a la boca del león a buscar una reconciliación donde no la puede haber, sabiendo que tu vida está en peligro y que pues no puede haber ahí una reconciliación. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, a los 70 que mandó allá en Marcos 4, creo que era, que si no lo recibían, que sacudan el polvo de sus sandalias y se fueran y que buscaran otra ciudad, ¿verdad? Creo que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y también hay un versículo que dice, en lo que dependa a vosotros, ya te lo voy a buscar, en lo que dependa de vosotros, buscad la paz con todos. Vamos a ver. Sí, porque por ejemplo, yo todo este tiempo, ya casi 3 años, yo me he quedado con lo de, bueno, yo los perdono, no les tengo odio, no les tengo resentimiento, ¿verdad? Si yo me los llevo a encontrar algún día, pues los saludaría, ¿verdad? No hay odio en mí hacia ellos. Ujú. Y a raíz de tratar de predicarles y de evangelizarlos, fue que, bueno, ni podía, ¿verdad? Ni me congregaba ni nada, pero yo ahí hacía el intento. Pero aún así, o sea, toda esa enemistad que me gané y todo, pero no sé si habría como que uno volver a intentar lo que intentó desde el principio, que eso los alejó. No sé si uno tendría que volver a, porque estoy consciente pues de lo que dice usted, que uno tiene que ver por su seguridad, ¿verdad? Si son personas peligrosas. Ujú. Mira, me gusta mucho esta porción de Romanos 12, del 9 al 21, y me gusta mucho el título que dice aquí, las marcas del cristiano verdadero. Dice desde el 9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Esto es cómo tenemos que ser servidores en la iglesia, ¿verdad? Diligentes, no perezosos y fervientes en espíritu, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que los persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, no solamente con los hermanos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Verdad? Dos palabras aquí que son claves. Si es posible y en cuanto dependa de vosotros. Hay situaciones en las que no es posible porque son quizás heridas muy profundas y muchas veces también no depende de nosotros, ¿verdad? Nosotros tal vez, como tú dices, ya perdonamos, pero ellos aún no han perdonado. Entonces, es imposible porque nuestra vida corre peligro y no podemos ir hasta allá. Pero si ellos nos buscan, nuestro deber cristiano es perdonarlos. Dice el verso 19, no venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y aquí, mi hermano, hace unos días, mis hijos les gusta ver mucho unos videos bien cursis en internet, no sé si ustedes los han visto, acerca de valores que se llaman, bueno, el productor de esos videos se llama Darman, y él promueve los valores de no racismo y de compartir y de ser buen ciudadano y todo eso. Y entonces había un video donde una persona discriminó a otra cuando entró a una tienda y le dijo, tú no puedes pagar lo que cuesta este vestido. Entonces, cuando llegaron los otros clientes y vieron a esta persona a la que le había dicho, tú no puedes pagar este vestido, todo el mundo se empezó a tomar fotos con esa persona a la que la dependiente de la tienda había discriminado. Entonces la dependiente le pregunta, ¿y quién es ella? No sabe, es una persona famosa y esto y el otro. Entonces viene la dependiente de la tienda y le dice, mira, ¿sabes qué? Te regalo el vestido, ¿verdad? Para que le des promoción a la tienda. No sabía que era famosa y todo eso. Entonces mejor, te lo voy a dar. Y entonces a la que había discriminado, ¿verdad? Le dijo, ¿sabes qué? Ya no lo quiero. Porque como tú misma dices, no lo puedo pagar. No soy digna de ese vestido. Entonces mejor me voy a ir a la otra tienda a comprar. Y entonces la moraleja es que no tenemos que discriminar. Pero realmente la persona que está siendo discriminada no está actuando cristianamente según lo que nos dice la palabra. Porque la palabra nos dice, no paguemos mal con mal. ¿Verdad? Si realmente tuviéramos los valores cristianos y lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer, debemos pagar bien por mal. ¿Verdad? Y eso la sabiduría del mundo no lo entiende. Nosotros como cristianos pagamos bien por mal. Y cuando hacemos eso, dice la Biblia, que ascuas de fuego amontonamos sobre sus cabezas. ¿Qué crees tú que va a sentir una persona que sabe que te hizo mal y a pesar de que te hizo mal, tú le haces un bien y tú buscas quedar bien con ella y tú buscas servirle de manera sacrificial? Esa persona se va a sentir un remordimiento de conciencia que quizás lo lleve a abrir su corazón al evangelio. Entonces eso mismo tenemos que hacer nosotros, hermanos, ¿verdad? Aunque pues muchas veces no es posible. En el momento en el que el Señor abra una puerta, nosotros oramos que Dios abra una puerta. Y cuando Dios abre esa puerta, no paguemos mal con mal, ¿verdad? Sino que hagamos el bien. Y haciendo eso, dice la palabra, ascuas de fuego amontonaremos sobre su cabeza. Como dicen las abuelitas, así como dice la palabra, haz el bien y no miras a quién. Y eso no está en la Biblia. Así que mis hermanos, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Mire a ver si escribió el Urbin ahí. No, no creo. No miro. No, pero no es pregunta. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ajá. Le llama la atención, dice la segunda parte. Todo el que es nacido de Dios no puede pecar. Creo que a eso se refiere, ¿verdad? Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Creo que a eso se refiere, ¿verdad? Si 1 Juan 3:9 dice que no puede pecar,
Entonces, ¿por qué usted, pastor, está diciendo que todavía el pecado permanece en nosotros? El hecho de que nos imposibilita pecar el ser hijo de Dios. En este versículo, Lurvin, la palabra clave es el que practica el pecado. ¿Verdad? Y ahí hay una seria distinción, porque no es lo mismo que uno caiga en pecado. O sea, hay pecados que nosotros cometemos de manera consciente o de manera inconsciente, pero una cosa es eso, que nosotros tengamos ese remanente de pecado en nosotros a causa de la naturaleza corrupta, y otra cosa es que nosotros andemos practicando el pecado con todo conocimiento de causa, con premeditación, alevosía y ventaja, y sin ningún tipo de remordimiento en nuestro, en nuestro ser. Pero hay gente que anda pecando a diestra y siniestra con pecados escandalosos e inmorales y no sienten ningún tipo de remordimiento. Entonces, acerca de esos, habla Juan acá, que el que practica el pecado no es nacido de Dios, porque está, como vimos en Romanos 7, está dejándose llevar por sus pasiones pecaminosas. Está cayendo en ese vicio de darle rienda suelta a la carne. Entonces, esa es una cosa, practicar el pecado es una cosa y caer en pecado es otra. O sea, ninguno de nosotros está exento de caer en pecado. Como les dije, pecamos hasta con respirar. La situación es que si nosotros hemos nacido de nuevo, si somos nacidos del Espíritu, nosotros vamos a buscar apartarnos de ese pecado, pedirle perdón a Dios y perseverar en nuestra santificación. Como ya les he puesto el caso en otras ocasiones, muchas personas dicen, soy cristiano, pero caí allá en 1970, pero tengo que llegar a la iglesia otra vez y reconciliarme. Perdone, desde 1970 cayó en pecado y no ha buscado reconciliarse. Eso no es ser cristiano. Usted no es cristiano, porque el verdadero cristiano no puede permanecer en el pecado. Como dice Charles Spurgeon, las ovejas pueden caer en el lodo, pero únicamente los cerdos se revuelcan en él. El que es oveja de Dios no puede permanecer en el lodo. El cerdo sí. El cerdo sí permanece ahí en el lodo, come lodo y hace todo lo que él quiera en el lodo. Pero el que es oveja no puede permanecer en el lodo porque ese no es su hábitat. Entonces, similarmente, eso es lo que nos está diciendo ahí, primera de Juan 3:9. El que practica el pecado es ese cerdo que quiere permanecer en el lodo. Pero todo el que es nacido del Espíritu y que la simiente de Dios está en él, no peca. ¿Por qué? Porque no siente una afinidad al pecado. De hecho, siente una aberración al pecado. Y cuando el pecado llega a su vida, entonces él no puede permanecer en ese pecado para siempre. Él busca el perdón, él busca la reconciliación, él busca hablar con el pastor, orar y apartarse de eso y la manera de cómo no volver a caer en esa situación. Al verdadero cristiano, el que ha nacido de nuevo, le duele el pecado. Por eso en el Sermón del Monte, cuando Jesús dice, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados, se está refiriendo a aquellos que sienten ese dolor por fallarle a Dios, por ser incapaces de cumplir su ley, por la necesidad de tener un Salvador que los lleve a apartarse del pecado. Se duelen por el pecado, lloran por el pecado. Entonces esos que lloran por el pecado serán consolados, hallarán la consolación de parte de Dios. Así que, bueno, mi hermana, espero que eso haya contestado su pregunta. Y si no, pues ahí me escribe después para que sigamos hablando. Los ortos tienen la mano levantada. No, pastor, es que cuando se toma un texto sin armonizar con toda la Biblia, se forma un pretexto y de ahí nacen las herejías, porque hay sectas que de ese mismo versículo toda su teología se construye y enseñan de que
el cristiano nacido de nuevo no puede volver a pecar. Ujú. Pero al contrastar con el resto de las escrituras, hay exhortaciones para el cristiano en cuanto a combatir los deseos de la carne, todos los que estuvimos leyendo, porque si fuera de esa manera que el cristiano cuando nace de nuevo ya no puede pecar, entonces ya no necesitaría los medios de gracia, la oración, el estudio de la palabra, y por consiguiente ya no necesitaría a Dios, ¿verdad? Sería un iluminado, un Dios, digamos. Entonces, recordar que nuestro peregrinaje en esta tierra es combatir contra la carne, contra nosotros que somos nuestros enemigos internos, y que sí, al final de todo, en esa glorificación, sí nosotros seremos revestidos a un hombre nuevo totalmente, pero mientras tanto, decía ahí también, creo que Paul Washer, que no lloro por el pecado, sino que no me parezco a Cristo. Entonces eso encierra precisamente nuestra aflicción en este mundo, aun cuando somos cristianos. Amén, amén. Es correcto eso, hermano. Qué bueno que lo trae a discusión, porque en nuestra lucha con el pecado, nosotros no tenemos que enfocarnos en dejar de ser pecadores, porque nosotros no podemos dejar de ser pecadores. Acuérdense, pecamos porque somos pecadores. Entonces, si nosotros nos vamos de frente a una lucha contra el pecado, nosotros no podemos prevalecer. Nos van a pegar una gran revolcada, porque nosotros somos incapaces de dejar de pecar. Es como ir a combatir con un enemigo sabiendo que usted tiene soldados del enemigo infiltrados en su propio ejército. Entonces, ¿qué cree que va a pasar? Lo van a matar desde adentro. Ahora los mismos infiltrados se van a dar vuelta y lo van a traicionar. Entonces, ¿cómo luchamos nosotros contra el pecado? No nos enfocamos en el pecado. Nos enfocamos en Cristo. Como dice el hermano Noé, ¿verdad? Que dice el pastor Paul Washer. No lloro por el pecado, lloro porque no me parezco a Cristo. Porque en nuestra batalla contra el pecado, hermanos, nosotros tenemos que enfocarnos en buscar a Cristo, en acercarnos más a Cristo. ¿Y cómo nos acercamos más a Cristo? A través de su palabra, a través de la oración, a través de congregarnos, a través de tener comunión con los hermanos, a través del evangelismo, a través de la alabanza, a través de todos los medios de gracia que el Señor nos ha dejado para acercarnos a Él. Entonces, con el ejercicio de estas cosas, nosotros conocemos más acerca de Jesús. Nosotros conocemos la mente de Cristo. Nos vamos impregnando de su carácter. Vamos sabiendo qué nos dice la Biblia que tenemos que hacer. Entonces, no estamos pensando en que alguien con tendencias homosexuales, por ejemplo, si piensa que vencer ese pecado es dejar de ser homosexual, no tiene chance, no hay manera en que pueda vencer ese pecado. Eventualmente va a volver a caer en él. ¿Por qué? Porque la manera en cómo combatimos ese pecado es esforzándonos por conocer más a Cristo a través de su palabra, de la oración y de todos los medios de gracia que Él nos ha dejado para que lo conozcamos. Entonces, cuando nosotros hacemos de nuestra lucha por el pecado, de conocer más a Cristo, quien pelea contra el pecado es Cristo y no nosotros. Y Cristo no solamente puede vencer el pecado, sino que ya lo venció. Y contra Cristo, el pecado no tiene ninguna oportunidad de ganar. Así que, ¿cómo peleamos nosotros la batalla contra el pecado? Ante el trono de su gracia. Ante el trono celestial. Por medio de los
medios de gracia que el Señor nos ha dejado. Así que mis hermanos, por razones de tiempo, vamos a quedarnos hasta ahí. Vamos a terminar nuestra clase con una oración y quiero pedirle a Max si nos puede despedir en oración. Hola. Ya va. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias por el pastor que nos dio una excelente clase este día. Perdona nuestros pecados, Señor, y gracias por los alimentos que nos ha dado, por estar aquí este día y por darnos vida. Te pido, Señor, también por las personas que todavía no han creído en ti o no han buscado tu palabra. Ayúdalo, Señor, a que sigan tu palabra y les des entendimiento para que busquen y se gocen en ella. En el nombre del Padre y del Hijo. Amén.